Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Bitácora de Viaje. Les habla Félix Gómez desde Sydney, Australia. Y bueno, en esta ocasión es una ocasión muy especial para mis bitácoras, porque tengo una entrevistada que estuve un tiempo, casi 9 meses, Carolina, con esta entrevista, pero lo logramos finalmente. Sí, muchas gracias. Carolina Artujo, ella es una escritora colombiana. Es interesantísimo el mundo de Carolina y de lo que está escribiendo muy bien. Y si mal no me equivoco, Carolina, tu primera novela sale en el 2009, ¿sí? Sí, así es, Félix, que es Vampire, que se mostró en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Apareció el libro y ha sido un suceso, no solamente en Colombia, sino en otras partes. Y bueno, ante todo, bienvenida y muchísimas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar contigo. Mira, no, yo estoy encantado. Carolina, en el tema no solamente latinoamericano, sino hispanoamericano, el tema de la novela gótica, la literatura gótica, no es muy frecuente. Es decir, no es muy sí hay tendencias, pero no es muy frecuente, porque es un tema que, en mi opinión, bueno, el tema de la literatura gótica y la novela gótica en sí es un género muy especial que implica una cantidad de habilidades muy especiales con el escritor. Y yo quería preguntarte en esa medida, ¿qué te motivó, qué te fue llevando, o qué experiencias te fueron llevando a ti para entrar en ese mundo tan de arquetipos, imágenes, rituales, símbolos y pasajes que hay allí? En la novela gótica. En la novela gótica, en lo que has escrito. Bueno, yo creo que sí es una confluencia de muchas cosas, Félix. Por una parte, mi gran amor por la literatura gótica, por supuesto, desde que era muy chiquita, desde que leí Drácula sobre todo, y la historia de la condesa Elizabeth Bathory, que me la topé en una gran compilación de selecciones del Reader's Digest que tenían mis papás. Eso me marcó una obsesión por los vampiros, primero que todo, pero también por el estilo de la literatura gótica, muy específicamente la novela Drácula, la forma de narrar de Stoker, los recursos literarios empleados en la novela. Yo no era consciente de esto cuando la leía, pero desarrollé un amor profundo por esa forma de narrar, de escribir, y los parajes que se utilizan para recrear la historia. Estos parajes misteriosos, desolados, oscuros, Europa Oriental, me causaron una impresión muy profunda que me siguió acompañando siempre, y yo quedé con ganas de leer más de ese estilo. Por suerte, mi mamá siempre fue una gran lectora y tenía toda una colección de novelas de su abuelo, traducidas al español, de literatura gótica, clásicos góticos del siglo XIX. Y con eso pude empezar a calmar mis ansias de lecturas góticas y se transformaron en mis libros favoritos. Esa es una parte. Ahora la parte arquetípica, mi casa, mi familia, mis hermanas y yo crecimos en una especie de culto de la nueva era asiático, en el cual, pues como hasta de cuenta meditación, se aceptaba la espiritualidad como algo muy natural. Y yo creo que crecer con este tipo de visión del mundo lo hace a uno muy susceptible a estar buscando el mundo del símbolo por todas partes, porque no se limitaba solamente a la visión católica tradicional que tiene la mayoría de personas, o tenía la mayoría de personas cuando yo estaba creciendo, que ya he diversificado un poquito, sino que te abre hacia una espiritualidad global que te lleva a investigar ese tipo de temas. Al menos en mi caso fue así. Me interesé muchísimo por todas las artes adivinatorias cuando estaba creciendo, desde la quiromancia hasta la rapsodomancia, astrología, astronomía. Hoy en día soy súper escéptica, pero cuando estaba creciendo, esa fue una de mis grandes pasiones, y me encantaba que me llevaran a un café esotérico que tenían unos amigos de mis papás, y tenían una biblioteca increíble. De hecho, ahora son mis vecinos. Y bueno, yo me las pasaba horas tratando de aprender a realizar todas estas prácticas adivinatorias y a leer de simbología.
Así que creo que esas dos cosas fueron lo que más marcó mi tendencia hacia la búsqueda del símbolo y posteriormente lo que me llevó a emplearla en lo que escribo. Carolina, cuando uno, el lector, entramos en el mundo, por ejemplo, de tu primera novela, Vampire, yo tuve una experiencia muy interesante porque a mí Drácula ha sido una novela que me ha parecido extraordinaria, la leí muy joven. También, ¿eh? Y cuando leo tu novela, me encontré con una novela donde hay una fuerza renovada de lo gótico, sin ser una copia, por supuesto que no lo es muy Gracias. tuya, es un estilo muy tuyo, una personalidad muy de Carolina, pero me pareció muy interesante porque es como una renovación después de más, incluso te acuerdas bueno, por supuesto, de esta novela que fue antes de Drácula, que fue Camila. Sí, claro, otra de mis grandes favoritas. Que fue un clásico, y entonces es interesante porque a mí me llama la atención el detalle, es decir, creo no equivocarme al pensar que cuando tú estás escribiendo, tú eres una de estas escritoras que estudia mucho y detalla mucho, hasta viaja si puedes al lugar, porque la manera como tú describes, por ejemplo, el monasterio, no voy a hacer spoiler de la novela, pero sí del monasterio y ciertos lugares de Europa, me impresiona, porque he estado en Europa y la manera como tú detallas te lleva literalmente al siglo XIX. ¿Cómo fue ese proceso? Me haces muy feliz. ¿Cómo fue ese proceso tuyo de crear esta novela, esta primera novela? Fue muy empírico porque yo no estudié literatura, sin embargo siempre me gustó escribir. Toda la vida me gustó mucho, ya había escrito obras de teatro, tenía una tropa teatral, había escrito cuentos y me iba muy bien cuando lo hacía, en lo que hacía, parecía que a la gente le gustaba, pero nunca había pensado en emprenderlo pues como una carrera, y tampoco fue así cuando escribí Vampire. Yo solo tenía muchas ganas de escribir una historia de vampiros hacía muchos años, lo venía postergando por falta de tiempo y exceso de estudio, y cuando estaba graduándome, estaba trabajando en la tesis, me vi con un tiempo libre y dije, voy a escribir esa historia de vampiros que siempre quise escribir. Retorné a mis grandes favoritos, que son justamente Drácula y Carmila, o pues eran los dos que tenía a la mano en ese momento antes de escribirla, para volver a sentir esa esencia de esas dos novelas, porque justamente eso era lo que yo quería resucitar. La escribí porque me hacía falta tener libros de vampiros que tuvieran esa esencia gótica en el presente. No tenía ese material, no tenía libros variados para leerlos, y así fue como surgió Vampire, de un gran deseo de leer más de esas novelas que tuvieran esa esencia del siglo XIX. Las releí y me dejé llevar por lo que por lo que iba sintiendo que era una historia sólida. Lo que yo sí tenía claro era que como estas novelas decimonónicas, Drácula y Carmila, a su modo, tienen tramas muy sencillas, y yo quería ampliar el espectro de emociones que proporcionaran esas tramas, y quería intensificar el elemento del amor en la novela. O sea, quería traer un vampiro romántico y que te hiciera enamorar también, pero no un romanticismo muy cursi, sino como una historia de amor sólida, y quería más acción, mucha más acción y aventuras y acertijos. Y eso fue lo que procuré hacer con Vampire. Creo que sí lo logré, porque a los lectores les gustó mucho que mezclara ese componente de thriller, ¿no? Como de misterio, que tú quieres develar un misterio, no sabes qué está pasando hasta el final. Quería mucho metérselo a la novela gótica para que tuviera un ritmo un poco más rápido. Y bueno, esa fue como mi propuesta literaria. Creo que cada autor puede tomar de ciertos géneros y mezclarlos a su modo, y los que a mí me gustaban para que el lector se entretuviera y para yo entretenerme escribiendo eran esos: el gótico, un poco de terror, un poco de amor y mucho thriller. Sí, sí. Hay un aspecto interesante, Carolina, porque que iba con lo del thriller, porque tu última novela es Cali. Sí. ¿Cierto? Recientemente. Sí, es Cali. Ajá. Y
hay mucho es decir, en una entrevista que tú diste, me llamó la atención, yo la estuve escuchando, que tú decías que te llamaba mucho la atención ese género, el thriller, y que entre otras cosas, hacía una referencia hacia los autores americanos, que estoy de acuerdo contigo, ahí donde está la cuna del thriller, en mi opinión. Sí. ¿Cuáles son tus autores favoritos, Carolina, del thriller, con el cual te nutres? No, pues no sé si recuerdo si sería la misma entrevista, pero mi memoria para los nombres de autores de thrillers es tan triste porque me he leído tanto y tienen nombres tan similares para mí que yo lo que tengo que hacer es tomarle el pantallazo al libro que estoy leyendo y subirlo a Twitter de inmediato para que no se me olvide con una mini reseña diciendo si lo recomiendo o no. Lo que pasa es que tú eres hija de esta era, Carolina. Ay, sí, en ese aspecto sí. Además, porque como me volví adicta a los audiolibros durante la pandemia, mientras hacía oficio y hacía ejercicio para no enloquecer en los ratos mientras no estaba escribiendo, mantenerme cuerda, terminé por por leerme entre comillas, ¿no? A escucharme toda la cantidad de audiolibros gratuitos, thrillers que me hubiera encontrado. Entonces, fueron demasiados, los nombres al final se me confundían, tú sabes que los thrillers suelen tener unas tramas también un poco estándar, ¿no? Sí. Entonces, al final, sí. Cuando te has leído 200 y te los has escuchado o leído de un tirón, todas esas tramas se asemejan muchísimo y son fáciles de olvidar. El thriller es un libro de consumo rápido y olvido rápido. Ese thriller norteamericano típico. Esa es su función, creo yo, me parece que está muy bien. Hay muy poquitos que son memorables realmente. A mí me gustan de los memorables, para mí, me gusta mucho Jo Nesbø, o Jo Nesbø, no sé cómo se pronuncie, el escandinavo. Me llama mucho la atención por donde transcurre la trama. Me gusta que se salga de la policía norteamericana y que te muestren cómo funciona la policía noruega. O sueca, que ya no me acuerdo bien de dónde es y no quiero meter las patas horriblemente, pero creo que sí es Noruega y me imagino que son muy similares. Y bueno, eso y la cultura, o sea, que te muestren cómo, mientras tanto, cómo es la vida familiar y cómo se están desarrollando las relaciones políticas en un país. Eso para mí hace sus thrillers memorables para mí. No es la misma cosa del FBI que está transcurriendo en Estados Unidos a lo que estamos un poco sobreexpuestos. Claro. Hay una autora que sí es norteamericana que no es tanto de thriller policíaco, sino de thriller más psicológico, que es Gillian Flynn. Ella me parece brillante, me parece excelente, es una de mis favoritas y todo lo que ella saque procuraré leerlo cuando tenga el tiempo de hacerlo. Maneja muy bien la personalidad del psicópata o de la psicópata y tiene un humor negro muy encantador en lo que me atañe. Entonces, la combinación perfecta, la combinación perfecta. Sí, a mí me gusta que los autores me hagan reír de esa forma sutil. Quizás algunas personas no capten los chistes, pero pues si uno tiene un humor muy negro, sí los coge y lo hace para mí más disfrutable la lectura y más memorable también. Esos dos los destacaría como dos de mis favoritos de thrillers. Ya creo que ha pasado un buen tiempo en que solo he estado escribiendo y no tuve tiempo ni de leer ni de escuchar nada, entonces ya quiero explorar nuevos. Había empezado a leerme uno, ya se me olvidó el nombre del autor, por eso sí tengo el libro impreso. Cuando lo termine de leer, si me gusta, le tomo la foto y lo subo de inmediato a Twitter para que no se me olvide. Carolina, fíjate que también es interesante en tu novela Pie de Bruja. Tú te adentras, pasas un poco de la literatura del tema del vampiro y entras en el tema de la bruja. Y me llama mucho la atención porque en toda tu obra, y eso es algo interesante, hay un rico componente del viaje simbólico, el manejo del símbolo, la manera como lo maneja. Es algo que me llamó mucho la atención. En antropología hay un concepto que se llama rituales del pasaje. Cuando atraviesas un pasaje a otro, lo manejas muy bien. Gracias. Y hay referencias, por ejemplo, muy interesantes cuando tomaste el tema de la bruja, cuando tocas, hay muchas. O sea, si uno conoce un poco el tema, lo capta rápido el concepto de la Baba Yaga. Sí. Tú sabes que es una bruja, sobre todo muy específica de esta Europa oriental del este, que es muy de ella, que es una energía arquetipal femenina oscura que está allí.
Y yo quería preguntarte en ese sentido, ¿cuánto te llevó a ti a hacer esa investigación? Porque tú estás manejando ahí unos símbolos bien profundos, ahí hay una profundidad en cuanto al trabajo de esa novela. Gracias. Esa fue larguita, me tomó 2 años escribir la novela. No es mi novela más larga, digamos, de mis novelas gordas es la más corta, Pie de Bruja. Y sí fue una investigación un poquito densa, pero no es que la investigación sola me haya tomado X tiempo, porque yo intercalo, ¿ves? Escribo, investigo, luego me doy cuenta de que necesito investigar otro segmento para poder escribir lo que sigue. Entonces es un poco relativo. Yo me voy guiando por lo que va ocurriendo en la misma trama y me detengo, investigo, escribo, descarto. 2 años en total. No te podría decir exactamente cuánto tiempo le dediqué a la investigación puntual, por lo que te digo que voy alternando entre escritura e investigación. Pero la disfruté muchísimo. Releí a Mircea Eliade, que me parece fascinante. Claro. Su libro de chamanismo. Otro de una doctora rusa, se llama Olga. Ay, Dios. Olga Lili, no quiero decir mal el nombre, pero luego te lo consigo y te muestro el libro. El libro se llama El Círculo de los Chamanes. Es una maravilla de libro. Interesantísimo, interesantísimo. ¿Y qué más leí? Así que te cuente como para guiarme con ellos. Eso, yo creo que el de Mircea Eliade fue el más importante para la investigación puntual en cuanto a los ritos de paso y la parte antropológica. Yo también leí algo de Joseph Campbell, claro, de Las Máscaras de Dios, mitología primitiva. Fascinante, ya lo había empezado a leer, pero retomé, porque él tiene una obra muy extensa. Sí. Y es muy rica en antropología cultural e historia de las religiones, muy útil para escribir pues ese tipo de libros si uno quiere ponerle componentes realistas. Y bueno, sí, me divertí mucho. No eran temas ajenos a mí, ya eran cosas con las que estaba familiarizada. Allí sí era simplemente como para aportarle más investigación puntual que hubieran hecho personas de carne y hueso, no solamente el folclore, al libro. Sí. Hay un tema interesante allí, porque fíjate que me llama la atención que en tu obra tú te metes mucho con el tema de con los arquetipos. No es que lo dices, pero evidentemente ahí, fíjate, está la presencia del mago oscuro. Sí, claro, siempre. Inevitablemente me vino, y después, bueno, estuve revisando un poco, está estuve investigando incluso sobre Crowley. ¿Sí? Crowley. Ah, sí, claro. Ese sí es muy, muy famoso. Demasiado. Claro. Y hay unas referencias allí que, por cierto, ¿sabes qué? Bram Stoker fue miembro de la fraternidad del culto de Crowley. No sabía. Sí. No me digas. Fue miembro. Qué dato tan curioso. Un dato muy interesante que uno le da una perspectiva acerca de que él cuando estaba escribiendo, sabía lo que estaba escribiendo. De la Orden del Amanecer Dorado, la Golden Dawn. Exactamente. No digas. Qué curiosidad. Sí, así mismo. Sí, hay unas conexiones muy interesantes que se dio en ese siglo con muchas personalidades que pertenecieron a esa orden. Sí. Ah, genial. Sí, me imagino que pasaron muchas, pero ese no lo sabía. Qué buen dato. Es un buen dato. Y hay una cosa interesante, que es que yo veo que hay también hay un contexto histórico en tus novelas. Es decir, uno se ubica claro. y está revisado. Es decir, hay un trabajo también de historia. Pero vaya sí, eso, claro. sin desviarme, hay 2 arquetipos y 2 imágenes que tú tocas con mucha fuerza, que está la bruja y el vampiro. Me gustaría preguntarte, ¿por qué crees tú que en los últimos tiempos, yo me atrevo a decir, no sé, mira, los últimos 30 años, ha habido un resurgimiento de estas figuras en cuanto al cine? Tú lo encuentras en el cine, no solamente que siempre empezaron hace 30, no, a través de la historia del cine, pero ¿cómo piensas tú qué crees tú por qué han surgido estas imágenes con fuerza, estos arquetipos con fuerza? O sea, aparece en la literatura, en el cine, en la música. Por una parte, creo que puede ser reacción a
a la religiosidad, la de la bruja sobre todo, creo que sí puede ser una reacción al exceso de religiosidad cultural eh, y, y, a, y al machismo quizás, incluso de la sociedad occidental, mientras nos vamos despertando. Creo que cineastas, literatos empiezan a resucitar este arquetipo de la bruja y a sacarlo a colación como para mostrar esa esencia de la feminidad poderosa. El vampiro tiendo a atribuírselo a un amor muy personal del cineasta o del literato en cuestión y un apego muy personal para con esa leyenda del folclore en especial, ya porque le gusta a la gente más en ciertos momentos y menos. Creo que el vampiro nunca pasa de moda, sino que siempre le dan como unos años para que descanse y luego vuelven y le sacan la estaca y lo sacan del ataúd, porque siempre habrá gente dispuesta, digamos que el público de los vampiros siempre está allí, pero la industria del entretenimiento no quiere sobreexponer a la gente y sabe que le tiene que dar un tiempo, entonces no financian ciertas películas hasta que no haya pasado X tiempo o series, pero eso me parece muy constante. La de la bruja sí, un poquito más reciente, quizás porque la del vampiro yo creo que es que nunca pasó de moda desde que lo resucitaron en el siglo XIX, a finales. El, siguió siempre habiendo un seguimiento, siguió constante, siempre han estado allí, a veces lo exponen más, lo exponen menos, pero el vampiro siempre sigue allí. La de la bruja sí creo que en periodos de gran fanatismo religioso sale más, ese sí fue mi caso, por ejemplo. Yo siempre quería escribir algo de brujas y siempre me ha gustado, pero después de haber escrito Vampire, tuve muchos encuentros con fanáticos religiosos, como que se estaban incrementando su fanatismo en esas épocas y empezaron a insultar a mis lectores por leer libros góticos y de vampiros y a decirles que eran satánicos, y a mí eso me parecía una estupidez. Entonces me dio muchísima rabia que los insultaran, que les pegaran en la calle por llevar un libro que decía vampiro, que tuviera una cruz, que los papás les quemaran los libros que ellos se habían comprado con sus ahorritos, toda una persecución. Y a mí esa persecución, ese tipo de fanatismo, esas obcecaciones, eso me despierta mi espíritu de rebeldía. No te voy a decir que el espíritu de bruja, pero mi espíritu de rebeldía lo exacerba muchísimo, ese tipo de ignorancia, pues, y yo pues no, ni siquiera me molesto en tratar de entenderlo, de dónde viene, sino que mi reacción fue escribir esa novela de brujas. Y creo que se nota allí mucho mi indignación para con las persecuciones injustas. O sea, obviamente lo amplié porque hay mucha injusticia en el mundo y se prestaba para exponer otras injusticias, lo que es el fenómeno del chivo expiatorio por excelencia sobre todo. En ese caso eran las personas góticas o de ciertas subculturas que estaban siendo atacadas, pero en la novela pues será a la persona a la que acusan de brujería, que puede o no que sea bruja, pero... Qué interesante, tal vez porque no solamente es la sociedad colombiana, sino creo que en América Latina es la sociedad tiende en general a ser bastante conservadora, ¿no? Bastante... Pues mira que Colombia siempre ha sido un país muy disipado, es un país de extremo libertinaje, lo cual a mí me parece bien, no tengo problema con eso, que cada quien haga lo que quiera, y encontró su otro extremo en el fanatismo de unas décadas para acá, cosa que no existía porque venía siendo la gente tradicionalmente católica, y cuando ya hay una historia de una religión establecida, la gente se la toma con tranquilidad, pero llegó la ola del protestantismo nuevo, y con esas conversiones los neoconversos se vuelven muy fanáticos. Entonces no eran los católicos los que estaban molestando, esos son muy tranquilos y han sido muy tranquilos toda la vida, sino los nuevos conversos de un nuevo cristianismo muy agresivo. Esos eran. Ya está pasando, ya pasó esa oleada de los cristianos. Eso te quería preguntar. Más. Sí, se han calmado en la última década. No he vuelto oído. No he vuelto a escuchar reportes de agresiones de lectores, afortunadamente, por leer literatura gótica, pero fue un periodo muy incómodo, yo creo, para todos nosotros los que amamos leer o pues nos gustan, que pertenecemos a alguna subcultura alternativa. O sea que, fíjate, interesante, porque eso me quiere decir que inicialmente tus trabajos, tus novelas generaron como todo un revuelo, ¿no? Sí. Todo un revuelo.
Sí, al comienzo nos daba risa, pero ya cuando pasaron a las agresiones físicas ya no me daba risa, ya me dio solamente rabia. Claro. Oh, interesante, es muy lamentable, ¿no? Que a una Ujú. persona te tengan que perseguir por lo que lees o por o como Oye, dices, sí. porque es muy No, triste. y hoy en día, que tengamos como estas regresiones a las épocas más tristes del pasado. Pero bueno, fue interesante, sirvió para escribir un libro, mis lectores pues están bien ahora y ya se han calmado un poco los fanáticos, esperemos que permanezcan así calmaditos, practicando su fe en tranquilidad sin perseguir a los demás. Y bueno, lo chistoso es que terminaron molestando a un poco de niños que eran cristianos y católicos y simplemente querían disfrutarse un librito. Entonces, eso era como lo irónico del asunto. Ya, parte de una, wow, interesante eso que me comenta. Eh, a mí me llama la atención, Carolina, que tú tienes varios amores en cuanto a tus gustos y a tus aficiones. Y otro es la música, una de las tantas es la Sí, música. Y estuve revisando que, bueno, tienes una banda de algo de un estilo, un género muy particular que es el Doom Black Metal. así Eh, es. y tienes una banda que es Mysterium Vacuum. Mysterium Vacui se llama. ¿Cuándo comenzó esa banda y cómo fue ese proceso de entrar en la música? Y eres la guitarrista de la banda. Sí, soy la Ajá. guitarrista de esa banda. Pues de hecho estoy en dos, sino que Mysterium Vacui, que esa es nuestra banda que sí se presenta en vivo, porque no hay tiempo para tantas, en verdad, para ensayar con tantas bandas. Entonces, esa es nuestra banda con la que sí nos presentamos en vivo. La inició nuestra vocalista, Isabel Lozana, hace ya varios años. Ella grabó con otros integrantes el demo y yo me uní a la banda hace unos 3 años, ya va a ser más o menos. Y bueno, desde entonces he estado muy contenta de poder tener ese hobby que sí me ha ayudado como a equilibrar un poco mi vida, porque la labor del escritor es muy solitaria. Así es. Y, y además pues yo me encargo de supervisar los cuidados de mi mamá y no tengo mucho tiempo para salir, para hacer nada entre la escritura y eso, termino encerrándome mucho y ensimismándome demasiado. Entonces, con esto, con este hobby musical, que es solo hobby, que yo claro que pues nunca ha sido mi intención hacer carrera con ello, sino que me encanta, he tenido la oportunidad de compartir con otras personas esa gran pasión que es la música compleja y diversa. A mí me gusta mucho el metal extremo, pero yo no soy fanática de nada. Igual me gustan muchos otros géneros musicales y los disfruto igualmente. El metal simplemente me parece que es un muy buen desfogue de energía, me gusta el público, me caen súper bien los metaleros, son de las personas más especiales que conozco, sobre todo en su apreciación musical. Que es muy, suele ser bastante culta y suele ser muy genuina de gran nivel de atención. He sido muy feliz pues con esta banda y presentándonos y ensayando y solidificando amistades y conociendo más personas. Mi otra banda es una banda solo de estudio que se llama Gravelight, esa la tengo con mi esposo, ambos tocamos guitarra y ambos cantamos en eso. Pero esa solamente la vamos a tener como proyecto de estudio porque no tenemos tiempo para absolutamente nada más. Claro. Sí, y es interesante porque también estuve revisando un poco de la banda y también la simbología va muy en línea con lo que, o sea, tienes una comunión bien entre lo que escribes y la música y lo que haces, o sea, hay una congruencia en tu estilo. Sí, por suerte. Todavía no he sacado la banda de bachata. Uno nunca sabe. Pues yo nunca digo que jamás, ¿no? Porque yo me doy amplio espacio para cambiar de gustos y de opinión. La flexibilidad es muy importante en la vida. Sobre todo cuando se escribe, Carolina. Sobre Sí, todo. claro, en todo, en todo. Mira, ¿qué me puedes decir de tu última novela, Cali? Cali es una novela cómica, es una novela cómica y ácida. Se supone que sea una novela muy cínica y con ese espíritu la escribí, con la intención de hacer una crítica social intensa en una época en que estaba
desesperada viviendo en Cali, justamente viendo todo lo que no me gusta de mi ciudad natal. Y me pareció que la mejor actitud al respecto era reírme del asunto y escribir una novela que la reflejara tal y como es, pero con realismo mágico. Entonces escribí ese thriller muy corto, es una novela que me parece que es de fácil lectura, muy apta para gente que no le gusta leer, es muy sencilla la prosa, los diálogos son muy rápidos, y la intención era hacer reír a los lectores, pues con estas tragedias latinoamericanas que nos aquejan a quienes hemos vivido acá y quienes hemos experimentado la corrupción, la falta de honradez, la violencia, bueno, tantas cosas, la hipocresía, de la segregación de tantas etnias que están viviendo juntas en el mismo momento, el arribismo, todas estas cosas, uno se puede reír de ellas, no hay necesidad de estar siempre en un estado de sufrimiento permanente, y bueno, me divertí un montón escribiéndolo, tengo de protagonista cómico allí al diablo, no quiero hacerlos pues un mega spoiler, pero el diablo juega con los destinos de los habitantes de la ciudad en esta novela y, y tiene algunas reflexiones que sí son más serias dentro de la trama, pero pues esas sí ya leíditas, no se las contaré verbalmente ahora. Claro, claro, claro. No, y me llama la atención el título porque Cali también hace alusión, me evoca, no es que hace alusión, me evoca a la diosa Cali. Claro, siempre, yo siempre la pienso cuando pienso en el nombre de la ciudad, aunque no tenga nada que ver, y la ciudad pues esté relacionada es con la cultura calima de los indígenas que ocupaban esa región, pero al fin y al cabo pues sí suena igual, aunque se escriban distinto, a la diosa Cali. Esa sí que me parece interesantísima, la verdad, me encanta la simbología profunda de la diosa Cali, no solo en su aspecto destructor y violento, sino en su aspecto de Dios universal, atemporal, que sobrevive la destrucción del universo. Es muy profunda esa mitología hindú y esa en especial me ha impactado muchísimo. Tú has tenido la posibilidad, Carolina, de vivir y viajar, ¿no? Y eso amplía la mente muchísimo. Y antes de grabar, yo confirmaba contigo, has vivido en Indonesia, has vivido en Italia y has estado en Estados Unidos, más toda la peripla de viajes que tienes estado. Sí. De esa experiencia que podíamos hablar de que has sido una ciudadana del mundo viajando, ¿ha influido eso en tu manera de escribir, de tu manera de percibir las cosas? Yo estoy segura de que sí, claro. Sobre todo mis deseos de seguir viajando cuando no puedo hacerlo. Porque bueno, sí, o sea, no todo el tiempo se puede. Esa fue una gran oportunidad que mis papás me llevaran tanto de viaje y tuve la gran oportunidad de vivir en esos lugares en distintos momentos de mi vida. Pero, por ejemplo, ahora no podría hacerlo. Y cuando no he podido hacerlo, la literatura es un medio de viaje para mí, la escritura y también leer. Por eso te decía que me gustaba tanto leer novelas que transcurren en ámbitos diferentes originales como las escandinavas. Sí. Y claro, por supuesto que lo ha influido. Pues siempre he tenido un gran deseo de escapar de donde esté. Es un fenómeno curioso, medio reconciliando con esa necesidad de escapar, sin importar dónde esté. Así me gusta mucho el país. Cuando estaba en Italia me quería ir a otro sitio, cuando estoy aquí me quiero ir a otro lugar, cuando estoy en Estados Unidos también me quiero ir. Y ya descubrí que yo siempre voy a estar inconforme con el lugar donde esté y que mi forma de no estar permanentemente como una nómada enloquecida por la vida es escribir o leer y así puedo estar en ambas partes al mismo tiempo y disfrutar del lugar donde estoy sin necesidad de hacer trasteo y empacar a toda la familia y mudarme a otro país. Interesante, era como una especie de ciudadana entre varios mundos. Sí, más vale. Muchos años no entendía qué era eso de echar raíces y yo le escuchaba a la gente decir, yo quiero echar raíces y yo decía, pero están locos, ¿cómo se pueden quedar en un solo sitio? ¿Cómo pueden querer? Pero ya lo estoy tratando de aprender a entender y de verle el encanto
a la estabilidad, aprender a ver el gran encanto de la estabilidad que sí lo tiene. Y bueno, entonces dentro de ese gran encanto de la estabilidad está poder escribir para viajar y hacerlo al mismo tiempo. También que es un proceso que se va dando con el tiempo, ¿no? De También pronto, ojalá, pienso que pasa muchísimo, pasa también con la edad. Hay una edad para eso ojalá. y va pasando. Es decir, por supuesto, cada persona es diferente, cada persona tiene un Claro. arquetipo. Hay una autora que, no sé si la has leído, seguramente, que es esta Donald Shimoda con las diosas de cada mujer. No, no la he leído, no la Oh, había oído mencionar. me parece que te va a resonar mucho el trabajo de ella. Te voy a mandar te voy a mandar el título. Ella, Ok, ella, gracias. ella tiene muchos libros interesantes. Una es Las brujas no se quejan. Ella es una psicóloga junguiana. Ah, Otro, genial. otro se llama Las diosas de cada mujer y otro es Los hombres de los dioses de cada hombre, basado en la mitología griega, ¿no? Entonces, Chévere. Oye, ¿y no tiene diosas para hombres y dioses para mujeres? También. sí, sí, sí. Cruzados, genial. Sí, ella no está haciendo una cuestión de género, sino una cuestión muy junguiana. Ah, qué bien. Y hay un tema que es muy interesante, ella toca mucho el arquetipo de Perséfone. Ujú, me encanta. En esa danza, tú sabes, entre Deméter y Perséfone. Y hay algo interesante porque eh, ella dice que, por ejemplo, la mujer Perséfone, que tiene en un momento un contacto con el arquetipo de Perséfone, es, es una persona que está muy conectada con este mundo del medium, de los mediums, Ujú, incluso podríamos hablar de lo gótico, el mundo de claro, Hades, el mundo de todo claro. el inframundo conectado, y tiene una gran sensibilidad, una gran percepción para captar cosas, que otros, por ejemplo, lo podemos encontrar en una persona una joven que está en un psiquiátrico, ¿no? Claro. Conectada con todas esas energías psíquicas, etcétera, etcétera. Y, y ahí la conecta también con Hécate, ¿no? Con la diosa de las encrucijadas y toda esa cosmogonía. Y es fascinante porque también ahí encuentras que es una cosa que yo he encontrado un poco en tu trabajo, que es las ocasiones con las religiones del bosque, los celta, el mundo celta, el mundo, aunque es muy gótico el trabajo, pero hay mucho, hay una resonancia con eso. Pero también hay algo que me llama la atención, tú también tienes raíces húngaras. Sí, sí, toda mi familia paterna es húngara. Entonces imagínate, ahí hay una resonancia que me parece que ha sincronizado tu trabajo. De pronto, sí, a mí se me ocurrió que quizás porque mis abuelitos y bisabuelos emigraron acá y los alcancé a conocer, eh, me quedó la curiosidad por retornar a esa otra mitad eh, cultural mía, porque así los escuchaba hablando en húngaro y eran otros platillos los que se preparaban, yo nunca lo aprendí, infortunadamente me habría encantado, pero no, no me hablaban a mí en húngaro, sino entre ellos. Eh, y creo que en parte escribir este tipo de literatura sí fue un intento inconsciente en su momento de acercarme a esa otra mitad cultural que es la de Europa Oriental. Luego descubrí que a los húngaros no les gusta o no les solía gustar que hablaran de vampiros relacionados con Hungría. No, no les gusta ni cinco, al parecer. Y me pareció curiosísimo porque a mí sí me encantan y no le veo absolutamente nada de malo, pero pues los europeos tienen ciertos arraigos nacionalistas que les quitan flexibilidad con ciertas cosas. Como que aquí las cosas son así, 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 y eso pasa yo creo que en todos los países de Europa. Así que tampoco me sorprende demasiado hoy por hoy que no les gustara la relación permanente con los vampiros. En contraposición a eso, a los rumanos sí les ha gustado sacar provecho de lo de lo de el conde Drácula Sí, y lo de Vlad Tepes sobre todo, y les ha traído un montón de turismo. Entonces, bueno, cada quien verá cómo lo aprovecha, sí. pero en mi caso sí creo que me quería acercar a esa otra mitad mía. Es muy interesante. Hay una entrevista que le hacen a Anne Rice eh, eh, un año antes de morir. Ella cuenta la historia de que su relación con los cementerios. Uh Ella, -huh. ella
Sabes que tuvo una madre alcohólica con mucho estrés postraumático, la madre. Pobre Y, Andrés. y ella salía con su hermano, tenían en ese pueblo y en ese lugar de New Orleans, de donde ella viene, había un cementerio enorme donde ella se iba a escapar de los fantasmas de casa reales, Ah, qué bonito. el dolor, ¿no? Y Claro, y después, esos cementerios estadounidenses son tan lindos y están tan bien conservados que no también me extraña. conservado. Y ella dice Y que son alegres, son sitios sí, alegres, son casi parques. casi parque, hay un concepto diferente también. Y a mí me llama la atención porque dice que ella para escribir necesitaba lugares o un lugar que pudiera conectar su mente con la tierra, decía ella. Quería Qué preguntarte, bonito. ¿tú tienes algún lugar para escribir, Carolina, que te sientes más cómoda? ¿Te sientes más cómoda o te es indiferente? No, mira, me gusta mucho escribir en Colombia, en las montañas colombianas. Yo no creo que me sienta más conectada con algo en especial. Lo que sí necesito es silencio, porque tengo, a pesar de ser metalera, oídos muy sensibles y muy finos y siempre me los estoy cuidando y me pongo tapones especiales para que no se me dañen y cualquier ruido me distrae. Además, soy hipersensible a los soniditos, entonces procuro buscar lugares silenciosos y en los que esté sola, que nadie me vaya a hablar. Eso es lo que yo pido. De resto, pues sí, una postura cómoda, pero es lo que necesito y ya. Y ya. ¿Y eres supersticiosa, Carolina? He empezado a desarrollar supersticiones por diversión. Ya me di cuenta de que no me podía desligar de todas, que las había erradicado y luego dije, yo voy a volver a rescatar algunas porque no puede ser tan aburridor en esta vida de no tener ninguna superstición. Entonces reimplementé la de tocar madera, que me gustó mucho, y un amigo que se volvió sacerdote asatru, perdón si cometí un error, estoy muy desacostumbrada a hablar del asunto, pero de la religión nórdica, pues me contó que el origen de esa era que cuando tú pides un deseo, coges una runa en la mano y así formulas tu deseo. Eso es lo de tocar madera, que de allí viene. Nosotros lo hacemos al revés, tocar madera para evitarlo, pero básicamente es lo mismo. Me pareció muy chévere. Si se me riega sal, la echo por detrás del hombro. Ya empecé a reimplementar esas cositas así divertidas. Pero esas son mis supersticiones, mis dos supersticiones. Carolina, ¿por qué crees? Esto es una pregunta que quería hacerte. ¿Por qué crees tú que a la gente le fascinan tanto los monstruos? Yo creo que es como una fase larga de purgar miedos. Creo que es una larga fase catártica de enfrentarte con los temores que o bien no has sido capaz de sanar en tu vida personal o que te han estado atormentando de una forma inconsciente. Y creo que escribirlo y ver películas de terror y leer libros de terror al final te termina por quitar muchos miedos. Yo tengo amigos que no se asustan, pero han sido muy obsesionados con el cine y la literatura de terror, y a mí me ocurrió sí muchísimo que se me quitaron escribiendo, tanto los miedos como las supersticiones, como la mente muy fantasiosa que tenía, pero es que yo creía que los monstruos estaban aquí. Yo sí tenía muchos miedos de chiquita. Entonces eso se me fue quitando y me volví una persona muy tranquila, me sirvió para sanar. Eh, Creo que le pasa a mucha gente también leyéndolo y viéndolo. Entre más miedos tenemos, creo que somos más propensos a buscar ese tipo de cine o literatura. Y si somos personas muy tranquilas y muy relajadas, creo que creo que vamos a tener otros intereses como regla general. Eso es muy interesante. Es interesante porque creo que el tema de los monstruos tiene, sobre todo en estos tiempos, ¿no? De imaginaciones colectivas y de miedos globales, de cambios de era, traen monstruos que al final son, si nos vamos, los monstruos son los mismos, ¿no? Solamente que van cambiando los trajes, Sí, van cambiando los rostros. exacto. Yo he visto que ahora, pues con todas las cosas que han estado ocurriendo, los miedos se han vuelto más colectivos. Ya son miedos políticos, son miedos de totalitarismo, miedos de escasez de alimentos, miedo de que se acabe el oxígeno. Son miedos distintos y ya no es tanto el monstruo clásico, sino
monstruos como dirigentes de naciones, como nuevos políticos que dominan el mundo. Es como lo que estamos viendo también un poquito en internet, pero llevado a una escala de la fantasía pues muy exacerbada. Sí. Que quizás se vean muchas teorías de la conspiración, pero he visto que hay una nueva seducción por ese tipo de sustos, de que todos nos vamos a morir al mismo tiempo, que vamos a sufrir horrible, que vamos a ser esclavos. Sí. Me recuerdas el personaje ¿te acuerdas de la era del hielo? Que es como una especie de ardillita. La ardillita. Sí. Y dice, ¡nos vamos a morir! ¡Nos vamos a morir! Sí. Y no la amo para siempre. Y no pasa nada, y siempre está, no pasa nada. Siempre está guindando del... Sí. Sí, creo que... Eso, ¿no? Total. Y sí creo que la paranoia de todo el mundo se exacerbó pues con lo del encierro. Sí. Creo que si vuelve a ocurrir que surja un nuevo virus, la gente no lo va a aceptar, sea mortal o no. Yo creo que la gente no lo va a aceptar y no se va a volver a encerrar en ningún momento. También creo que hubo una campaña, y lo digo responsablemente, de mucho psicoterror. Ay, demasiado, fue espantoso. Lo que se hizo fue psicoterror, ¿sabes? Sí, una cosa es informar, una cosa es informar, pero otra cosa es tener 24 horas una televisión poniendo las mismas imágenes. Pues no es normal, lo mismo lo que está pasando. No, es que está pasando. Fue horrible. Entonces eso fue horrible. Los niveles, obviamente, ¿no? Y también creo que eso genera también la vuelta mucho a mucha gente obsesiva, surgen las películas, surgen todos los miedos y los monstruos, emergen de nuevo con otra forma. Sí, totalmente de acuerdo. Carolina, que ya un poquito para ir cerrando la entrevista, quería preguntarte, ¿qué proyectos tienes? ¿Tienes algunos proyectos más adelante, sin que tengas que darnos ningún spoiler ni nada, sino que tú a eso? Porque sé que eres muy inquieta. Sí. Todo el tiempo que tengo libre lo quiero usar, pues no libre, no es mi trabajo, pero digo, todo el tiempo que no tengo que hacer una vuelta burocrática espantosa, urgente, o encargarme de los asuntos urgentes de casa, lo empleo para escribir y ya lo que me quede para música. Entonces, va a salir una novela nueva mía ahora, en abril, es la cuarta parte de mi colección de novelas gordas góticas, esto es de vampiros también. Se llama La Familia Maldita y es el cierre de esta colección. Estoy súper feliz, muy entusiasmada. Mis lectores también están muy entusiasmados de una nueva entrega de esta colección de novelas góticas y que por fin pues sentí la necesidad de escribir de nuevo de vampiros porque los había dejado descansar un poquito. Me gusta que cuando abordo un tema sea con toda la pasión y llegó el momento, la sentí. Y aquí está pues esta nueva novela. Ahora me voy a dedicar a presentarla, a promocionarla, a ver a los lectores, a asistir a cuantas ferias literarias pueda, ya que se ha reabierto un poco el mundo. No alcancé a presentar Cali, por ejemplo, y la íbamos a presentar y se cerraron todo. Entonces esa fue una que ya no logré hacer en vivo, pero esta sí, y estoy súper contenta pues de verlos otra vez en vivo y en directo y de volver a abrazar a los vampiros con todo el amor que siento por ellos con esta novela. Ya vamos a ver, he estado pensando qué escribir a continuación, pero ahora me quiero dedicar pues al lanzamiento y... Ya está terminada tu novela, ya la terminaste. Sí, ya se fue a imprimir hace un par de días. Oh, mira, qué primicia, qué primicia. ¿Se puede saber el nombre o no todavía? Se llama La Familia Maldita. La familia, ok, muy bien. ¿Y cómo es tus lectores? ¿Tú tienes una gran número de lectores, y no solamente en Colombia? Eso ha ido creciendo en muchos países en América Latina y Hispanoamérica. Sí, en España también, y han sido muy leales y muy lindos, y pues desde que salió Vampire hemos estado en contacto a través de redes sociales, primero a través de un blog, luego a través de Facebook, luego Twitter, y no hemos perdido el contacto. Entonces nos vemos en las ferias, en sus respectivas ciudades, o pues por internet si ya están muy lejos, como decir España, pero en México sí los he visitado, en Ecuador, ha sido muy bonito conocer a tantos lectores. Son personas muy inteligentes, muy profundas, y gracias a ellos descubrí que había gente buena en el mundo, porque yo estaba muy triste antes de que saliera Vampire,
pensando que casi todo el mundo era malo, pero yo creo que también por mi aislamiento, no voy a decir que todo el mundo, pero creía que el mundo iba de mal en peor y que había demasiada falta de honestidad, demasiada crueldad. Y al conocerlos, encontré gente no solo con quien compartía gustos, sino valores. Y nos hicimos grandes amigos, nos adoramos y pasamos muy felices juntos. Entonces, pues yo estoy dichosa de verlos otra vez en persona, que los he extrañado estos años de aislamiento. Eso es maravilloso, Carolina. Carolina, mira, hay una pregunta que me asalta que ¿por qué vampir y no vampiro? Porque el título, ¿de dónde nace? Se me ocurrió, me surgió, estaba empezando a escribir esa novela y dije qué simpático sería si no les digo vampiros, sino un género que sea masculino y femenino y también sea singular y plural. Entonces decir, los vampiros ya vienen, ella es un vampiro. Me encantó decirle así y supe mientras lo escribía, yo dije, esto es perfecto para el título, yo lo quiero así. Ahora, en Drácula de Stoker, él pone la palabra vampir en algún momento, en este instante no recuerdo cómo la escribió exactamente, creo que he visto algunas versiones del libro en la que está con W y otras con V, puede que me equivoque. Ahí sí me tocaría revisar porque son muchas las ediciones distintas de Drácula. Sí. Pero estoy bastante segura de que allí fue donde la vi escrita por primera vez y dije, ay, qué chévere como tomar guiño, hacerle un guiño a Drácula y tomar la palabra escribiéndola pues con B y con Y y utilizarla como te estoy diciendo. Magnífico. Carolina, muchísimas gracias por tu tiempo. Félix, a ti. Ha sido muy interesante conocerte y sobre todo descubrirte. De verdad que te doy las gracias porque sabes que es difícil escribir una novela gótica que atrape al lector. A mí me atrapó no solamente Vampire, he estado revisando otras novelas y realmente es un buen trabajo lo que estás haciendo. No te lo estoy diciendo para lisonjear. No lo sé, se nota estás que haciendo un buen trabajo. Te estás haciendo un buen trabajo porque creo que lo estás haciendo de una manera muy genuina. Sí, sin duda, eso sí. Y cuando eso pasa, grandes cosas pasan porque uno es genuino. De acuerdo. Oye, un honor conocerte, qué lindo tu programa, qué chévere tu entrevista. Muchísimas gracias, qué bueno que al fin se nos dio. Lo sí, pudimos hacer, lo logramos. Bueno, voy a estar un poquito más libre ahora que terminé de escribir la última novela, entonces me encantaría seguir en contacto contigo. Claro que sí. Y ahora nos pasamos los links, porfa, me interesa muchísimo. Yo te voy a mandar toda la información. Yo tengo mi memoria es muy buena. Yo te voy a mandar todo lo que Ay, qué bueno, qué envidia. Qué rico. Luego me pasas tus ejercicios anti-Alzheimer también para empezar a hacerlos yo. No creo que lo vaya a sufrir de eso. Tú no. Yo sí tengo un poquito de susto. Ya estoy tocando madera, mira. Un abrazo, Carolina. Félix, un abrazo grande. Lo mejor feliz para día ti. En Australia. Y éxito con el lanzamiento de tu próxima novela. Ay, gracias. Que así sea. Un honor. Chao. Un abrazote, lo mismo.